Bueno, muy buenos días, me presento. Mi nombre es Oscar Jair Vera y pues junto con Carolyn Quintero, Exia Maya, Humberto Donado y Melissa Rivera les vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la familia. ¿Listo? Para empezar, ¿qué es la familia? La familia la podemos definir como una estructura social en donde convergen varios tipos de influencias. ¿Cuáles son estas influencias? Pues bueno, son influencias ligadas al matrimonio, a los parentescos, a la cultura, a la interacción y a los propios sistemas pues, que convergen en dicho grupo. ¿Qué es el sistema? El sistema es una estructura compleja que abarca muchos compuestos y estos compuestos se relacionan entre sí. Cuando hablamos de sistema, digamos que es la estructura que explica el funcionamiento de varios cuerpos. Por ejemplo, hay muchos tipos de sistemas. Si hablamos del sistema abstracto, estaremos hablando de aquello que no podemos tocar, aquello imaginable como nuestros pensamientos, nuestra imaginación. Si hablamos de complejo, sistema complejo, estaremos hablando tal vez de personas o algún mecanismo que sea algo dificultoso para el entendimiento. Si hablamos de sistema simple, puede ser simplemente una palanca, sube y baja, etc. Hay muchos ejemplos de sistemas. Cuando hablamos de sistemas también tenemos que hablar de sus características. Por ejemplo, la equifinalidad expone el nivel de encantamiento y enfoque del sistema. La homeostasis, nivel de respuesta adaptación del sistema a un ambiente. La entropía, nivel de desgaste que obtiene el sistema a corto y mediano y largo plazo. La globalidad, nivel de influencia o importancia que tiene cada componente del sistema. También hablamos de la naturaleza, entradas que constituyen a las fuerzas de arranque o de acción. En los procesos, la ejecución de una dicha acción. Y la salida, que es la respuesta de las acciones ejecutadas con anterioridad. El sistema, como lo he dicho antes, es una estructura, aquello de que el mecanismo por el cual se rige cierto componente. Por ejemplo, si hablamos de el motor de un carro, cada función, el motor está compuesto de varios componentes, cada componente se encarga de algo. Si un componente falla, el motor no funcionaría como lo es debido. Y hay muchas cosas en nuestro ambiente que funcionan bajo un sistema, por ejemplo los aires acondicionados, los abanicos, por ejemplo, también podemos hablar de los instrumentos musicales como el acordeón, la guitarra, etc. Todos estos objetos que acabo de mencionar, o aquellos ejemplos que mencioné, funcionan con un sistema totalmente diferente al otro. Muy buenas, mi nombre es Carolyn Quintero, estudio psicología. Ahorita le voy a hablar sobre la cultura. La cultura es un sistema complejo de conocimientos y costumbres que se caracteriza dentro de una población determinada y que eso transmiten lenguajes y costumbres, sus ámbitos, su forma de vivir y de ver las cosas y sus diferentes valores. Ellos ahí tienen algunos aspectos que conforman la cultura, que a continuación se los voy a explicar. Dentro de las culturas hay unas características que son las siguientes. La cultura puede ser aprendida, compartida y doméstica. Es decir, que esto se adapta al contexto con el objetivo de manera que lo puede garantizar dentro de la población social. Otra de las características es que la cultura no es algo instintivo o natural del ser humano, sino que es algo que a mediado del tiempo eso se va incorporando dentro de la sociedad. Es decir, que ese aprendizaje se va adaptando y se va dando durante la vida. Dentro de las culturas hay unos elementos que hacen serla diferente. Uno de estos elementos, como si bien sabemos, existen diversas culturas y diversas costumbres, que cada una la diferencia. Dentro de esos elementos se puede encontrar que ellos tienen diversos elementos que la hacen como verla un poco compartida, que son los símbolos, que cada uno tiene sus propios símbolos. Son los idiomas. Mayormente cada cultura tiene su propio dialecto. Otro de estos elementos que las caracterizan a ellas es la idiosincrasia. Es decir, la idiosincrasia es
cómo cada persona tiene su propia personalidad. Otro de esos elementos son las fiestas patronales de ellas, las costumbres, en la manera en cómo ellos en ese ámbito social se relacionan con las personas y el sistema de creencia. Otro de esos son los valores que como sí ellos tienen, que le van dando durante toda la vida. Muchas gracias, lo paso con mi siguiente compañero. Existen 3 tipos de culturas, que son la multiculturalidad, interculturalidad y pluriculturalidad. En la interculturalidad, aquí las diferentes culturas, ellos para tener un diálogo mayormente son equitativos y son muy respetuosos sin determinar y sin discriminar a los otros. En la multiculturalidad, ellos aquí son un poco como más cerrados en este ámbito y dialogan, saludan, pero no se relacionan. En la pluriculturalidad, ellos aquí hacen la misma presencia del mismo y coexisten teniendo una relación, un diálogo asertivo, pero son en el ámbito son un poco más geográfico, es decir, que no se relacionan hacia ellos mismos, no van al lugar y entran. Ellos son un poco más son saludables, saludan, dialogan, pero no tratan de aceptar sus creencias, sino que como a explorarlas. Bueno, mi nombre es Melissa Ribeira. Yo le vengo a hablar de la interacción. La interacción es una socialización que se distingue por un proceso de forma particular entre los hombres. La interacción hace parte de la cual nos comunica de forma objetiva. El uso de habilidades de interacción ocasiona mayor capacidad de adaptación a un entorno social. Ahora bien, hablemos de los tipos de interacción. Relación persona a persona. Existe influencia entre dos personas. Es aquel proceso mediante el cual actúan y se relacionan entre todo lo que está a su alrededor. Un claro ejemplo de esto sería los medios de transporte, ya que estos nacen con la necesidad de interactuar entre personas. Segundo, relación persona-grupo. Esta se caracteriza por existir una influencia mutua entre un individuo y un determinado grupo social. Tercera, relación grupo a grupo. Esta consiste en existir una influencia mutua entre dos individuos. Esta usualmente está relacionada a un conflicto. Causas y efectos. De manera de interacción surge el intercambio de información que influye de manera significativa a los participantes. Bueno, ya les hablaré acerca del parentesco y los tipos de parentesco que hay. Para definir este término se puede decir que es la relación o el vínculo jurídico que hay entre una persona o varias que están relacionadas o vinculadas entre sí, ya sea por el mismo tronco sanguíneo, que esto se puede decir que son tus abuelos, tus padres, tus bisabuelos, hermanos, entre otras, o por la concepción de el matrimonio de una persona u otra. La familia de él termina siendo parte de tu familia y tu familia termina siendo parte de la de él. O el último también sería por adopción. Para darles un poco más de definición a los tipos de parentesco, se puede decir que en el parentesco por consanguinidad es cuando se encuentran, ya lo había mencionado anteriormente, con el mismo tronco sanguíneo y poseen, son abuelos, bisabuelos, padres, hermanos, entre otras personas que están dentro de tu núcleo familiar. Y también dice, bajo este término, que todas las personas que siguen pueden ser en línea directa cuando se desprenden las unas de las otras o descienden las unas de las otras. También se puede decir que hay dos tipos, la línea ascendiente y la línea descendiente. La línea descendiente serían tus padres, tus abuelos y tus bisabuelos, y la línea ascendente serían los nietos, y hay otra línea que sería la colateral, que son los que no están entre sí, sino que serían tus hermanos. También cuando tenemos el tipo de
Parentesco por afinidad es cuando la pareja, los cónyuges contraen el matrimonio y la familia de tu pareja o tu cónyuge se convierte en tu familia, pero no por un torrente sanguíneo, sino por esta unión que se dio. Y por último tenemos por adopción, que es cuando las personas obviamente adoptan, sea un niño o una persona en su núcleo familiar, y los adoptantes o la familia de sus adoptantes termina siendo familia también del adoptado. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, me gustaría hablarles del concepto del matrimonio. ¿Listo? ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio lo podemos definir como el establecimiento de un vínculo entre dos o más personas con algún objetivo o algún alcance o alguna meta ligada a un ámbito religioso, a un ámbito normativo, a un ámbito político, a un ámbito moral, a simplemente algún tipo de convivencia para cubrir algún tipo de necesidad, o ya de plano pues o algún objetivo ligado a un interés personal de uno o varios de sus miembros. Bueno, es de saber que el matrimonio también posee varios arquetipos o varios subtipos, como le queramos decir, en que los que se encuentran pues el matrimonio tradicional, que es el que todo el mundo conoce y en el que se basa en el hecho en que un hombre y una mujer pues establecen una unión para toda la vida, obviamente esto bajo las directrices anteriormente nombradas, es decir, bajo directrices normativas, éticas, religiosas, morales, etc. ¿Listo? Pero también encontramos entre los subtipos del matrimonio, por ejemplo, a la poligamia, que es el establecimiento de un vínculo entre un solo hombre con 2, 3, 4, 5 mujeres. ¿Listo? Esto es un tipo de unión, es un tipo de alianza que se llama de los Emiratos Árabes. Ahora bien, con respecto a la poliandría, que este es otro tipo de matrimonio, este se basa en que es el establecimiento de un vínculo entre una mujer con 2, 3, 4, 5 hombres, ¿vale? Ahora bien, hablando del matrimonio complejo, este es un concepto que fue expuesto pues más que todo en Estados Unidos, y en donde se caracteriza porque en primera instancia se da entre muchas personas, entre por ejemplo 10 personas, 20 personas, y todas están pues como quien dice unidas en un solo matrimonio, ¿listo? Pero en ese matrimonio surgen varias alianzas, como es como llegar y decir, está el matrimonio central, y en ese matrimonio central pues hay varios tipos de relaciones, varios tipos de matrimonios pues secuenciales, ¿no? ¿Esto con qué fin se hace? Esto se hace con el fin de pues traer bienestar pues a dicho tipo de enlace, a este tipo de vínculos, y también pues con el fin pues de traer cierta dinámica grupal, la cual pues también se sustenta en el hecho de que pues cada cierto tiempo o bajo ciertas circunstancias pues las parejas pueden llegar y variar, es decir, pueden haber divorcios dentro pues del matrimonio central, y pues una pareja o un miembro de una pareja puede establecer pues relación o algún tipo de matrimonio o algún tipo de submatrimonio pues dentro de dicho matrimonio pues con otra persona, ¿vale? Con referente al poliamor, pues este pues al igual que el anterior se da entre bastantes personas, pero a diferencia del anterior la relación se da entre todos, es decir, todos mantienen un mismo tipo de relación, un mismo tipo de alianza, y en donde no hay ningún tipo de exclusividad sexual, o no hay ningún tipo de exclusividad en cuanto a la orientación sexual, ¿vale? Con referente a los leviratos, este se da cuando una mujer cae en viudez, es decir, cuando digamos una mujer pues se le muere el marido o fallece el marido. ¿Qué sucede con esto? Pues la mujer en cuestión es obligada, o bueno, no obligada, sino pues, bueno, sí, es casi que obligada a casarse con el hermano de su esposo fallecido. ¿Listo? Con referente a los orodatos, este tipo de alianzas o este tipo de matrimonios obedecen al mismo tipo de dinámicas que se dan en el levirato, solo que en el sororato se basa en que es el hombre el que se tiene que casar con alguna de las hermanas de su esposa cuando pues esta fallece. ¿Listo? Con referente a los contratos temporales, que este es otro tipo de vínculos,
en el que simplemente se da un matrimonio. Este matrimonio pues es temporal y se da pues a fin de tener algún interés familiar o algún interés político, pero al margen de un tiempo pues corto, pues obviamente la relación se corta. Y por último tenemos a los tongi y a las bodas fantasmas, ¿vale? Con referente a estos dos tipos de matrimonios o a estos dos tipos de vínculos, estos se dan más que todo en los países orientales, ¿listo? Tipo en Asia, perdón, tipo en China, en Japón, en Tailandia, en todos esos lados. ¿En qué se basa, por ejemplo, el tongi? Bueno, este es un tipo de matrimonio que se da pues entre parejas homosexuales. Pero ¿qué sucede? Sucede que China, o sucede que Japón, o sucede que Tailandia, pues son países que pues poseen son muy tradicionales, ¿sí? Hecho que digamos eventualidades como la homosexualidad o la orientación sexual alejada, digamos, de los cánones socialmente aceptados, que es decir, los cánones ligados a los géneros y demás, no son, o sea, son cánones totalmente rechazados. ¿Qué pasa? Muchas personas pues optan por crear matrimonios falsos y a fin de que pues a cara al público pues se muestre que pues hay una relación entre un hombre y una mujer, pero dentro de ese matrimonio pues hay un tercero o incluso un cuarto en donde pues convergen o comparten una especie de relación poliamorosa, o bueno, no necesariamente tiene que ser poliamorosa, sino que el tercero en cuestión pues se relaciona con alguno de los dos integrantes del vínculo o del matrimonio pues expuesto al público, ¿listo? Ahora bien, con referente a las bodas fantasmas, pues este es un tipo de vínculo o un tipo de unión que posee tintes religiosos, ¿sí? En donde por ejemplo, el cual se basa en el hecho de que digamos una persona fallece y pues no se ha casado por X o Y motivo, lo que hace es realizar una ceremonia de matrimonio post-morte con otra persona que también pues haya fallecido, perdón. ¿Esto con qué fin? Con el fin pues en primera instancia de darle, bueno, entre comillas, cristiana sepultura, y de igual forma hacer que pues el espíritu descanse en ese aspecto, ¿sí? O sea, en síntesis, las bodas fantasmas es cuando digamos se da un vínculo entre dos personas que ya han fallecido, ¿listo? Estos vínculos obviamente los organizan las familias de los fallecidos y demás.